Saludos, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de Aprende en Casa, de la asignatura de Matemáticas. Como algunas y algunos de ustedes ya saben, hemos realizado una serie de programas para que puedan estudiar mientras permanecen en sus hogares, con el fin de que aprovechen su tiempo y se encuentren listas y listos para el momento en que regresen a sus salones de clases y reanuden sus actividades normales. Sin duda, la contingencia no es una situación sencilla. Por ello, es importante que refuercen su paciencia para que puedan sobrellevarla y asimilar con calma todos y cada uno de los contenidos planteados en cada programa. Recuerden también tener una buena comunicación con sus familiares y con las personas con quienes tienen contacto, pues así podrán reforzar el trabajo colaborativo. A propósito de la convivencia, ahora que han estado en casa, ¿han participado en juegos de mesa en los que sea necesario lanzar dados? Por ejemplo, serpientes y escaleras, backgammon, Yahtzee, el juego de la oca o parchís. Hay muchos. A mí me encantan los juegos de mesa. Lanzar dados es muy emocionante, sobre todo cuando me salen los números que quiero. Claro, no siempre me pasa, pero cuando sucede me da mucha felicidad. Todos los juegos en los que intervienen dados son juegos de azar y en ellos siempre hay una cierta incertidumbre, es decir, nunca podemos tener la certeza del número que va a salir, por tanto, siempre resulta una sorpresa. Es verdad, no podemos tener esa certeza. Sin embargo, podemos analizar las probabilidades, por lo tanto intervienen las matemáticas. Bueno, las matemáticas están presentes en todas nuestras actividades, aunque en el caso específico de lanzar dados, podemos estudiar más específicamente el fascinante aspecto de las estadísticas. Ese es un tema que ha atraído a muchas culturas a lo largo de la historia de la humanidad. Por ejemplo, la probabilidad y los juegos de azar han existido desde el tiempo de los antiguos egipcios. Muy cierto, ese pueblo aportó una gran cantidad de conocimiento para las cosas que estudiamos en la actualidad, no solamente en matemáticas, sino en muchas otras áreas del conocimiento. Recuerdo que sus gobernantes eran llamados faraones. Pero bueno, regresando al tema de nuestra sesión, tenemos preparado para ustedes un video a través del cual podrán conocer un poco de los juegos de azar. Así es, estamos seguros de que además de aprender, con este video se van a entretener bastante. Recuerden tener a la mano sus útiles, ya sea para consultarlos o para tomar notas y apuntes de las cuestiones importantes o de cualquier cosa que les llame la atención. ¡Comenzamos! Hola Mateo, ¿qué haces? Vine a comprar el dado que nos pidieron para matemáticas. ¡Cierto! Mañana vamos a estudiar los juegos de azar. Se han encontrado pinturas en las tumbas de los faraones egipcios que muestran juegos de azar con tableros. Las antiguas civilizaciones no usaban dados para los juegos de azar. En su lugar, utilizaban un hueso extraído del talón de ovejas, ciervos o caballos, al que llamaban astrágalo, talus o taba. Su forma desigual servía para distinguir la puntuación sin necesidad de numerar. En la antigua Grecia, los juegos que usaban estos huesos se llamaban taba o tabas. El nombre del hueso astrágalo se debe a que el célebre escultor griego Policleto realizó una de sus obras más renombradas en honor a la Astrogolizonta, es decir, la jugadora de tabas. Con el tiempo, los astrágalos se fueron puliendo para que cada lado tuviera una misma forma. Se escribía en cada una de sus caras un valor, normalmente perforándolo. Así, durante la época de los romanos, surgieron los primeros dados. A partir de entonces, los juegos con dados fueron muy practicados en Europa, desde los tiempos del Imperio Romano hasta el Renacimiento. Uno de los juegos más populares se llamaba hazard, una palabra que en inglés y francés significa riesgo, y que fue introducida en Europa con la Tercera Cruzada. En la sociedad francesa de 1650, el grado de sofisticación de los juegos de dados era tan grande que los jugadores tenían dificultades para calcular la probabilidad de ganar. Fue entonces que un apasionado jugador, el caballero de Mer, le pidió ayuda al filósofo y matemático Blaise Pascal. Pascal sostuvo discusiones sobre el tema de la probabilidad con algunos de los más célebres matemáticos de la época,
como lo fue Pierre de Fermat. A partir de esta correspondencia, Christian Huygens se propuso determinar la probabilidad de ganar en un juego, abordando el problema con un método más científico. Como producto de sus investigaciones, en 1657 publicó el primer libro sobre probabilidad. Dada la popularidad de los juegos de azar en toda Europa durante el siglo XVIII, la probabilidad tuvo un gran desarrollo. Grandes matemáticos como Bernoulli, Gauss y Laplace dedicaron libros acerca de este tema. Pero no creas que la probabilidad se aplicó únicamente a los juegos de azar. También ayudó a explicar diversos fenómenos científicos. A mediados del siglo XIX, el fraile agustino Gregor Mendel presentó sus estudios sobre herencia y genética en las plantas que cultivaba en su monasterio. Su obra es una de las primeras aplicaciones de la teoría de la probabilidad en el campo de las ciencias naturales. A principios del siglo XX, el matemático ruso Andrei Kolmogorov le dio la forma axiomática definitiva a la teoría de la probabilidad, estableciendo así las bases de la moderna teoría clásica de las probabilidades. El físico alemán Albert Einstein decía: Dios no juega a los dados con el universo, en referencia a la mecánica cuántica, la teoría física más exitosa. Y es cierto, porque la probabilidad que se usa en la mecánica cuántica no es la probabilidad clásica que se emplea en los juegos de azar. Se trata del primer ejemplo, históricamente hablando, de una teoría de probabilidad que no es clásica. Ya es tarde y yo todavía no voy por mi dado. Córrele para que acabes temprano con la tarea. Nos vemos mañana en la escuela, Mateo. Adiós, Emma, nos vemos mañana. No cabe duda de que los juegos de azar reflejan un aspecto importante de nuestra civilización, y es que hay uno para cada tipo de personalidad, y además de entretenernos, podemos estudiarlos desde un punto de vista científico, como ya lo vimos. Existen diferentes juegos de azar, no solo los juegos con dados. Por ejemplo, hay algunos muy complejos como la lotería y otros muy sencillos como lanzar un volado. Claro, ¿quién no ha ganado una apuesta mediante un volado? Pero, ¿por qué gana una persona? ¿Hay alguien que sea mejor que los demás en los volados? ¿Ganar en un volado es una cuestión de práctica? Pues en realidad los podemos practicar muchas veces y para ganar no se trata de ser mejores, sino de comprender mejor el concepto de frecuencia. Exactamente. ¿Qué les parece si ahora vemos una cápsula sobre este y otros juegos de azar? Pongan mucha atención y después del video seguimos platicando. ¡Adelante! Águila Sol. Sol, Cayó Águila, te voy ganando 3 de 5. quisiera saber cómo es que me ganas. Pues no hay una manera precisa ni completamente segura, pero podemos darnos cuenta si calculamos la probabilidad de los volados. A ver. Va. Águila Sol. El azar se encuentra en aquellos sucesos que no son predecibles. No se puede conocer ni calcular con certeza sus resultados. Como ejemplos tenemos los siguientes: volados, dados, quiniela, lotería. El azar no nos permite decir lo que ocurrirá, pero sí tener una idea de todas las posibles respuestas que puede haber ante un suceso. A pesar de que el jugador tenga experiencia en determinado juego, no por eso tiene garantizado ganar. Sin embargo, los matemáticos, en su intento por predecir el azar, desarrollaron y conceptualizaron lo que hoy conocemos como probabilidad. La probabilidad es un cálculo matemático que nos permite conocer la posibilidad de que suceda o no suceda algo en una situación de azar y se representa como fracción, número decimal o tanto por ciento. Si la probabilidad se acerca a 100%, quiere decir que es muy probable que ocurra el suceso. Y si se acerca al 0%, quiere decir que casi es improbable que suceda. Sin embargo, recordemos que todo puede pasar. No se garantiza ningún resultado. Hagamos un ejercicio para comprobar lo mencionado. Si lanzamos una moneda al aire, ¿qué probabilidad hay de obtener sol o águila?
El proceso para conocer la probabilidad es el siguiente. ¿Cuántas opciones de posibles resultados tenemos? Correcto, 2. Sol y águila. ¿Qué posibilidad hay de que caiga sol o águila? Correcto, una de cada opción. Por tanto, para cada caso existe una posibilidad de 1 sobre 2. Ahora convertimos esa misma probabilidad en decimal, dividiendo el numerador entre el denominador. El resultado es 5 décimos, o bien 50 centésimos. Convertimos esta misma probabilidad en porcentaje, recorriendo nuestro punto decimal 2 lugares a la derecha. Y tenemos que existe un 50% de probabilidad de obtener tanto sol como águila. ¡Es tu turno! Lancemos un dado. ¿Qué probabilidad hay de obtener el número 5? Calculemos. ¿Cuántas opciones de posibles resultados tenemos? Correcto, 6. ¿Qué posibilidad hay de que caiga el número 5? Correcto, una opción. Por tanto, para cada caso, existe una posibilidad de 1/6. Ahora convertimos esa misma probabilidad en decimal. Dividimos el numerador entre el denominador y el resultado que obtenemos es 166 milésimos. Convertimos esta misma probabilidad en porcentaje, recorriendo nuestro punto decimal 2 lugares a la derecha. Así, tenemos que existe 16.6% de probabilidad de obtener 5 al lanzar un dado. En otras palabras, al tirar un dado, se tendrían menos probabilidades de ganar en comparación con los volados, pues aquí se tiene una entre 6 posibilidades o 16.6%, mientras que en los volados es del 50%. Y si la pregunta fuera, ¿qué probabilidad hay de obtener un número diferente a 5? ¿Apostarías? Por supuesto, pues el porcentaje de probabilidad aumentaría, rebasando el 50%. ¿Cómo calcularías la probabilidad de que caiga un número distinto de 5? 4 de 5. ¿Quieres la revancha? Sí, pero ahora juguemos con el dado. De acuerdo. Entonces, de acuerdo con lo que vimos en el video, ¿ninguna persona es mejor que otra en los juegos de azar? Así es. ¡Qué bueno que pudimos comprender mejor cómo funciona esta dinámica! Sin embargo, podemos saber qué tanta oportunidad tenemos de ganar o de perder. ¿Cómo? Pues calculando las probabilidades frecuenciales de un evento. ¡Ah! ¡Eso me interesa! ¿Quieres saber cómo podemos calcular dichas probabilidades? ¡Claro que sí! Y ustedes, bueno, veamos el siguiente video con mucha atención. La clase sobre probabilidad fue muy interesante. Nunca pensé que las matemáticas sirvieran para estudiar los juegos de azar, y menos que con ella pudiéramos calcular los resultados de esos juegos, mediante la probabilidad frecuencial. Pero, ¿cómo podemos obtener la probabilidad frecuencial? La probabilidad frecuencial es la frecuencia relativa que se espera que tenga un evento cuando se llevan a cabo una gran cantidad de ensayos. Mientras más veces se repita el experimento, su frecuencia relativa se aproximará más al valor de su probabilidad. La probabilidad frecuencial se basa en las veces que ocurre un evento. Es decir, la probabilidad frecuencial del evento se aproxima a su frecuencia relativa, la cual se obtiene al dividir los resultados favorables entre el número de veces en las que se realizó el experimento. Este resultado puede expresarse en fracción o decimal. Se puede decir que la probabilidad frecuencial es la comparación entre las veces que un resultado es favorable y las veces que se llevan a cabo los ensayos. El valor máximo de la frecuencia relativa es 1. En un volado, ¿cuál es la probabilidad frecuencial de obtener águila o sol? La fórmula de la probabilidad clásica permite calcularla antes de efectuar el volado. En este caso, se tiene que la probabilidad de obtener águila o sol es 1/2 o bien 5 décimos.
pues son 2 resultados que se pueden obtener cada vez que se lanza la moneda. Ahora bien, la probabilidad frecuencial consiste en hacer el experimento una gran cantidad de veces y registrar el resultado de lo que observamos en cada ocasión. Veamos el siguiente ejemplo. Se lanzó una moneda 10 veces, de las cuales cayó águila en 6 ocasiones y en 4 cayó sol. Para calcular la probabilidad frecuencial de las veces que cayó águila, se divide el número de veces que cayó entre el número de veces que se realizó el volado, de donde se obtienen 6 décimos. La probabilidad frecuencial de obtener sol en el volado se obtiene al dividir el número de veces que cayó sol entre el número de veces que se lanzó la moneda, lo que equivale a 4 décimos. La suma de probabilidades de obtener sol y obtener águila es 1. Repetimos ahora 50 veces el experimento, de las cuales en 24 ocasiones cayó águila y en 26 cayó sol. Obtenemos la probabilidad frecuencial y los resultados son 48 centésimos para águila y 52 centésimos para sol. Suma que de nuevo nos da 1. Reiteramos el experimento ahora con 100 lanzamientos, siendo las probabilidades frecuenciales 49 centésimos y 51 centésimos respectivamente. Estos resultados ya están más cercanos al valor obtenido con la fórmula de la probabilidad clásica. Después de efectuar el experimento 1000 veces, se observa que los valores para águila y sol están cada vez más cercanos a un medio. La probabilidad frecuencial se obtiene con base en la relación entre el número de veces que ocurre un resultado favorable y el número de veces que se realiza el experimento. Podemos concluir que la probabilidad frecuencial se obtiene al hacer el experimento que se desea estudiar. Mientras más veces se realice el experimento, más se acercará al valor obtenido en la probabilidad clásica. Entonces, a mayor número de ensayos tendremos una mayor oportunidad de acertar. Así es, Mateo. Entonces, la única manera de obtener la probabilidad frecuencial es repetir varias veces el experimento del evento que deseamos calcular. Así es. Ustedes en casa, ¿qué tipo de experimentos aleatorios pueden hacer? Los y las invitamos a que realicen uno de estos experimentos con lanzamientos de dados. Y también a que realicen el mismo ejercicio que se presentó en el tercer video, pero considerando cada lado del dado. Luego, a que busquen la manera de llevar a cabo otros experimentos aleatorios. Y finalmente, a que los compartan con alguien más, ya sea con alguien de su familia, en casa o con sus amigas y amigos a la larga distancia. Recuerden guardar todo lo que hagan en sus carpetas de experiencias para que cuando regresen a la escuela puedan compartirlo con su maestro o maestra, así como con sus compañeros y compañeras. Será muy divertido que vean los trabajos que cada integrante del grupo haya realizado en estos días. Pues se ha terminado el tiempo del programa. Se me fue de volada. En verdad que me apasionó conocer más sobre este tema. Pues aún hay mucho por aprender, así que los y las esperamos en la próxima sesión. ¡Hasta entonces!